Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles para estudiar el día de hoy, jueves 6 de octubre. La lección para el día de hoy se titula Respuestas en la cruz. Veamos primeramente el libro de Job. Podemos entenderlo solo cuando lo consideramos desde la perspectiva del gran conflicto. Como cristianos adventistas del séptimo día, observamos la continua batalla espiritual entre el bien y el mal en este mundo y en nuestras propias vidas. También podemos entender la batalla universal que ruge en este planeta. El gran conflicto comenzó con la rebelión de Satanás en las cortes celestiales. Eso está en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Se extendió primero a un tercio de los ángeles, Apocalipsis 12, 4, y luego a la tierra, después de que Satanás y sus ángeles fueran expulsados del cielo y provocaran la caída de la humanidad, Génesis 3. Lo que está en juego en el gran conflicto es cómo comprendemos el carácter de Dios, que ha sido distorsionado por la acusación original de Satanás de que Dios no es un Dios de amor, sino que sus criaturas le sirven por temor. Y esta acusación se repite al comienzo del libro de Job, cuando Satanás sugiere que Job sirve a Dios solo por causa de las bendiciones divinas que recibe. Es la vieja acusación. Dios es un tirano que manipula a sus súbditos hasta someterlos. Eso está en Job 1, del 9 al 11. Le sirven por temor o porque quieren sacar provecho con sus bendiciones. Esta es la acusación que el enemigo entabló en el concilio donde él llegó. Este gran conflicto que se originó en el cielo mismo ha llegado así a ser un espectáculo al universo, ocupando el escenario central. Pero no es una exhibición en la que los espectadores no se involucran. Toda la creación espera ansiosamente la resolución final de la batalla cósmica. Esta batalla apunta al final del gran conflicto. El pecado y el maligno originador no serán parte de este universo para siempre. Y Dios destruirá a Satanás al final del milenio. Solo entonces habrá terminado el gran conflicto. Así es de que, ¿dónde encontramos respuestas a todo esto? Dice, respuestas en la cruz. El libro de Job es muy importante porque encontramos allí muchos temas, pero son muchos los que no reciben allí respuestas. Es necesario el resto de la Biblia para comprenderlo y tener respuestas. Y aún así, vemos por espejo oscuramente, como nos dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
pero entonces conoceré como fui conocido. Así es de que vamos entonces a estudiar para el día de hoy dónde encontramos las respuestas. Como vimos antes, el libro de Job no dice nada acerca del modo en que se inició la rebelión de Satanás. Además, no aclara de qué forma Satanás sería derrotado definitivamente en el gran conflicto. El libro de Job no nos lo dice. Pero cuando leemos las otras partes de la Biblia, entonces nos damos cuenta y nos enseña cómo va a ser derrotado y cómo es que se inició esa rebelión. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el pecado? Entonces esas preguntas encuentran respuesta en diferentes partes de la Biblia. También vemos que aunque Satanás tiene un rol principal en la historia de Job, después que aparece dos veces aparece en Job 1 del 6 al 12 y Job 2 del 1 al 7, no vuelve a estar presente en el relato. Sencillamente se desvanece, aun cuando la destrucción que él causó permanece. El resto del libro ni siquiera lo menciona. ¿Por qué? Porque no es lo importante. Lo importante es cómo podemos salir del dolor, del sufrimiento, cómo podemos ser rescatados de el engaño en que hemos caído por la cizaña que sembró Satanás en el corazón humano. Por eso dice, en cambio, casi toda la narración que sigue habla de Dios. Y esto tiene sentido porque, en definitiva, el libro de Job trata de Dios y cómo realmente es Él. Vamos a ver algunos versículos. Y dice, ¿de qué modo? Los siguientes textos ayudan a explicar lo que Jesús hizo. Conducirá a la finalización del gran conflicto. Vamos a ver lo que el Señor hizo. Conducirá a la finalización del gran conflicto. El conflicto no ha terminado. Tengamos eso presente, el conflicto no ha terminado. Está marcado, sí, que va a tener un fin. Pero mientras ese momento llega, el enemigo anda buscando a quien llevarse consigo a la destrucción antes de que él sea destruido. Él sabe que va a ser destruido, él lo sabe, pero no quiere ir solo. Quiere que tú y yo lo acompañemos. Eso es lo que él quiere. Ahora depende de cada uno de nosotros qué haremos. ¿A quién amaremos? ¿A quién serviremos? ¿A quién obedeceremos? Por eso nos dice en San Juan, capítulo 12, del 31 en adelante. Veamos qué encontramos para el día de hoy, porque recuerde, el tema para el día de hoy es respuesta en la cruz. Y el tema de la semana, el gran
gran conflicto. Ya vimos que el gran conflicto se originó en el cielo, trayéndose consigo una tercera parte de los ángeles, y fue traída hasta la tierra cuando Adán y Eva desobedecieron. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, Él ha abierto una puerta para que podamos salir del dolor y del sufrimiento. Y veamos, ¿qué nos dice San Juan 12:31? Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo dice? Ahora. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él es el príncipe. Y él dice que va. Ahora el príncipe de este mundo está siendo ya fue enjuiciado. Por eso dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vamos a ver de dónde es echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vemos aquí que la manera en que el príncipe de este mundo ha sido enjuiciado y será echado fuera es porque dice verso 32, y yo, ¿quién es yo? El Señor Jesús. Él está hablando. Si fuere levantado de la tierra, ¿de qué está hablando cuando dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo? Ahora mismo me trae a la mente cuando allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, empezó a murmurar y vinieron serpientes venenosas y los mordían y muchos morían. Entonces vinieron del pueblo a Moisés a pedir la ayuda de Dios, de la mordedura de esas serpientes venenosas. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el Señor a través de Moisés? Le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta. Aquel que la vea no morirá. Aquel que confíe y vea a esa serpiente vivirá. Pero esa serpiente era Cristo en ese momento. ¿Por qué el Señor? Bueno, aquí vemos un poquito que veámonos fuera de la lección, pero veamos por qué el Señor es expuesto como serpiente, la serpiente de bronce, porque Él cargó con los pecados de nosotros. Y vemos que, como dice aquí, volvamos a San Juan, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces aquí está hablando cómo es que nosotros los seres humanos podemos ser
salvado del veneno de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. También nos explica en Apocalipsis capítulo 12 y nos manda que lo leamos. Apocalipsis capítulo 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahora, ya. Dice, ha venido. Es una realidad. La salvación, el poder. Ha venido la salvación de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. Ha venido el poder para poder vencer la tentación. Todo lo puedo en Cristo. Él nos da el poder para poder decirle no a aquello que antes nos tenía esclavizados. Y el reino de nuestro Dios. ¿Cuál es el reino que ha venido y en el cual tú y yo estamos? El reino de la gracia. Es necesario primeramente vivir el reino de la gracia para luego poder vivir en el reino de gloria. Y dice, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted dirá, bueno, fue lanzado fuera, pero si el enemigo está aquí, todavía en la tierra haciendo daño, ¿de qué está hablándonos aquí? Recuerde que en los concilios, en las reuniones del cielo, iba Satanás a representarnos, a acusarnos, a ponernos en mal, y poniéndonos a nosotros en mal, estaba poniendo en mal a su creador, a Dios. Pero aquí dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ya no pudo él llegar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde es que le fue quitado este señorío que él había usurpado de parte, que se lo quitó a Adán? ¿Dónde está? Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La respuesta está en la cruz. En la cruz, el Señor Jesús fue el vencedor. Con su muerte, porque la paga del pecado es muerte. Con su muerte, Él estaba pagando el precio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que, y cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, allí fue donde el enemigo, el acusador de nosotros, ya no pudo ir a los concilios. Nuevamente el señorío que Dios le había dado a Adán lo volvió a tomar Cristo para ser Él
nuestro representante. Y ahora ya no hay acusador allá en el cielo en esas reuniones, sino alguien que nos defiende. Pero para que Él me defienda a mí, necesito ir a Jesús. Por eso el Señor Jesús nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Sigue diciéndonos el versículo: y ellos, ¿quiénes son ellos? Los seres humanos. Nosotros, ¿cómo podemos vencer a Satanás? Recuerden que Satanás no ha sido destruido. Satanás está prácticamente encarcelado aquí en la tierra juntamente con todos sus ángeles, juntamente con todos los seres humanos, es los que habitamos acá. Él ya no puede salir de esta tierra. Pero como sabe que le queda poco tiempo, vemos cuántas calamidades están pasando en la tierra. Pero ¿cómo le podemos vencer? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro sustituto, el que murió en la cruz por mis pecados, es que somos justificados. Él nos perdona, limpia nuestro pecado. Y sigue diciéndonos: y le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. ¿Cuál es la palabra del testimonio? De ellos. Dice: y la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio. Nosotros lo conocemos como la Santa Biblia, la palabra de Dios. ¿Quiénes lo escribieron? Los profetas y los apóstoles. Entonces, la palabra de los profetas, de los portavoces de Dios. Cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios la guía y la escudriñamos para que podamos conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, entonces sucede que menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Ahora dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les dice a los que moran en el cielo? ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles. ¿Por qué les dice alegraos? Porque recuerde que Satanás iba a la puerta del cielo a provocarlos, a decir palabras que los pudiese a ellos poner a discutir con él, pero ellos no lo hacían. Pero les molestaba. Ahora ya no tiene esa autoridad, ese permiso ya no lo tiene, le fue ya quitado en la cruz. Por eso les dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque ya no va a venir. Pero dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque Satanás ha quedado aquí en la tierra, esperando el momento en que él va a ser destruido. Porque dice: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Y mientras ese día le llega, anda, dice, como león rugiente. También nos dice en
el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, se nos anuncia, se nos manifiesta, se nos dice que el Señor Jesús, Él es la justicia. Él es el justo. Él es el que vivió una vida humana sin pecado. Es Él el que nos da su justicia. Por eso dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué debemos entonces hacer? Si sabemos que el que es justo es Jesús, el único, no hay nadie más, y que Él nos ofrece su justicia, debemos acudir a Él, pero debemos de acudir, dice, con la fe. Vamos a Él con esa fe. Por eso nos dice en Hebreos, capítulo 2, versículo 14, recuérdales exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No nos pongamos a discutir con aquellos que creen saber más de lo que dice la palabra. Tratemos de que escuchen, si quieren escuchar, lo que la palabra de Dios dice, pero no nos pongamos a discutir, porque dice, recuérdales esto, exhortándolos, no discutiendo, de que el único que es justo es Cristo, el único que perdona es Cristo. Que veamos y que vayamos a la cruz, para que aquel que ha sido mordido por la serpiente, porque ¿quién no ha sido mordido por una serpiente? Todos. Y el veneno está en nosotros, el pecado está en nosotros. El único que puede salvarnos de ese veneno es el Señor Jesús. Por eso nos dice, en la cruz Satanás fue expuesto al universo como lo que es, un asesino. Allí fue que todos los santos ángeles y todos los seres de los otros mundos que no cayeron se dieron cuenta cuál era el propósito de este ángel y dijeron, un asesino. Los que conocieron a Jesús cuando reinaba en el cielo debieron de haber quedado atónitos al verlo tan degradado al Hijo de Dios, a Dios mismo, cuando se humilló y tomó la forma humana. Todos estaban mirando las cosas que el enemigo estaba haciendo con él. Y de esa manera, el Señor Jesús, además de poner en alto el carácter de su Padre, estaba poniendo en claro cuál era, en realidad, el carácter de este ser que quería ser el que gobernara el
Recién en la cruz, cuando el Salvador murió por los pecados de todo el mundo, pudo el cielo proclamar que la salvación ahora venía. En ese momento, la promesa divina hecha antes de que comenzara el mundo, antes de que comenzaran los tiempos en el mundo. ¿A dónde fue dada esa promesa? Génesis 3:15. Fue dada allí en el jardín del Edén. Los tiempos, recuerden que en la eternidad, en un mundo perfecto, el tiempo no cuenta. El tiempo comenzó a contar cuando el pecado entró. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la promesa? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto fue dado en el Edén mismo. Dios diciéndole a la serpiente lo que iba a hacer Dios y lo que iba a venir a ser el hijo de la simiente, que le iba a venir a aplastar la cabeza. Veamos qué más nos dice el espíritu de profecía. Nos dice el espíritu de profecía. David veía la enormidad de su transgresión, veía las manchas de su alma, aborrecía su pecado, no imploraba solamente el perdón, sino también la pureza del corazón. Deseaba tener el gozo de la santidad, ser restituida en la armonía y comunión con Dios. Efectuar un arrepentimiento como este está más allá del alcance de nuestro propio poder. Se obtiene solamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y ha dado dones a los hombres. Precisamente, este es un punto sobre el cual muchos yerran y por eso dejan de recibir la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de los pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido para poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. San Mateo 11:28. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas, cuando dice: a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Hechos 5:31. No podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando consideramos al Cordero sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir Cristo por los pecadores, manifestó un amor incomprensible. Y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. Camino a Cristo, página 23 al 25. Bien, aquí hay una pregunta para terminar el día de hoy, jueves 6 de octubre. ¿De qué forma podemos aprender a regocijarnos aún en medio de pruebas que afrontamos ahora en el gran conflicto por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? ¿De qué forma podemos aprender a regocijarnos en este mundo
de dolor y de sufrimiento, en este mundo de pruebas, ¿cómo podemos regocijarnos? Amando a Cristo, sirviendo a Cristo, testificando por Cristo. Así, agradecemos al cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que ellos han hecho, para que, aunque vivimos en un mundo de pecado, ya el pecado no está en nosotros. Hemos sido liberados, transformados, y el Señor está en nosotros y con nosotros. Los santos ángeles acampan alrededor de los que le temen y lo defienden. Vemos, ¿podemos regocijarnos? Claro que sí. Regocíjese, hermano. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Tenga un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.